Hello, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren súper bien. En esta ocasión les traigo la siguiente parte de los trastornos hemodinámicos, enfermedad tromboembólica y shock. Comencemos. Los primeros conceptos que abordaremos en este video serán la hiperemia y la congestión. Es importante mencionar que ambos procesos se van a deber a un aumento del volumen sanguíneo en nuestros tejidos o en nuestros órganos. Sin embargo, el mecanismo y las consecuencias de ambos serán distintos. Comencemos con la hiperemia activa o simplemente hiperemia. La hiperemia se va a caracterizar por ser un proceso, como su nombre lo indica, activo, en el cual existirá una dilatación de las arteriolas, lo que conducirá a un aumento del riego sanguíneo. Es importante mencionar que los tejidos que estén padeciendo de hiperemia se van a tornar de un color rojo. A esto se le denomina eritema, por el aumento del flujo sanguíneo oxigenado o de la sangre oxigenada. En el caso de la congestión o la hiperemia pasiva, que para fines prácticos y del video lo mencionaremos como congestión, se deberá a un escaso vaciamiento sanguíneo por parte de las venas. Esto puede deberse a que exista un bloqueo de nuestras venas que no permita la correcta salida de la sangre. A su vez, es distinto a la hiperemia ya que se caracteriza por ser un evento o un proceso pasivo. Es importante mencionar que a diferencia del eritema, en el caso de la congestión, el tejido se tornará azulado. A esto se le conoce como cianosis. Es importante también comentar que el edema normalmente se acompaña de congestión por, obviamente, un aumento de la presión hidrostática. En esta imagen podemos observar lo que es la congestión y la hiperemia. Aquí observamos un órgano con la circulación normal. Vemos que la sangre de la arteria está fluyendo de manera normal, está transportando lo que es la sangre oxigenada a nuestro órgano o a nuestro tejido, de tal manera que éste la aproveche para llevar a cabo sus funciones. Cuando es aprovechada, digamos que se desecha a través de las venas para volver a oxigenarse. En el caso de la hiperemia activa, observamos una dilatación de la arteria que va a estar generando un aumento del volumen sanguíneo. En el caso de la hiperemia pasiva, o la congestión venosa, como habíamos mencionado, la arteria está al tamaño normal. Sin embargo, vemos que la vena está sufriendo de una obstrucción, de tal manera que la sangre desoxigenada no puede salir o no puede vaciarse del órgano, lo que genera un aumento del volumen sanguíneo. Es importante mencionar que la hiperemia atribuible al aumento del riego sanguíneo por una dilatación de las arteriolas siempre será aguda y de corta duración, a diferencia de la congestión que puede ser tanto aguda como crónica, pero esta clasificación la mencionaremos a continuación. En el caso de la hiperemia, tenemos que va a ser aguda. Este proceso puede ser tanto general como local. Es también importante mencionar que la hiperemia se va a clasificar en hiperemia fisiológica o hiperemia patológica. La hiperemia fisiológica, por su parte, solamente se observa cuando los órganos presentan un aumento de su actividad, como por ejemplo los músculos esqueléticos al hacer ejercicio o cuando estamos haciendo la digestión. Obviamente nuestros órganos necesitan un mayor riego sanguíneo para llevar a cabo lo que es la digestión. También existe una hiperemia cuando una mujer está embarazada o está produciendo leche, a diferencia de una hiperemia patológica, que esta será meramente cuando haya una inflamación. Obviamente puede ser una inflamación general, una inflamación local. Es importante diferenciarlo dependiendo de cada caso. En el caso de la congestión se va a dividir en aguda y se va a dividir en crónica. Y en el caso de la aguda se va a dividir en general y en local. En el caso de la congestión aguda general tenemos, por ejemplo, cuando las lesiones cardíacas provocan un choque, un émbolo o hay una hemorragia, por ejemplo. En general se debe a una falla cardíaca o a un trastorno pulmonar. Esto es importante. En el caso de la congestión aguda local, tenemos que puede ser consecuencia de un vendaje o de un prolapso o de un torniquete. Este torniquete es una técnica de vendaje que se utilizaba mucho en los paramédicos, pero actualmente se ha ido en desuso, ya que se sabe que puede provocar, en vez de un beneficio, un mayor riesgo en el paciente. En el caso de la congestión crónica, tenemos que puede deberse a lesiones cardíacas que provocan ese trastorno principalmente, como en el caso de una insuficiencia cardíaca. Esta insuficiencia cardíaca genera obviamente una hipoxia crónica, lo que lleva a muerte celular por falta de oxigenación.
Se me ocurre rápidamente un ejemplo de la vida cotidiana para que te acuerdes entre la hiperemia y la congestión. En el caso de una hiperemia, vas caminando por tu cuarto y de pronto te pegas en el dedo chiquito del pie en la esquina de tu cama. ¿Cómo se te pone el dedo? Inflamado. ¿Y cómo se te pone el ratito? Rojo. ¿Por qué va a estar rojo? Por una vasodilatación de la misma inflamación. Ahora, tú estás en el súper o le estás ayudando a tu mamá al hacer el súper, cargas las bolsas pesadas. Cuando las sueltas, tus dedos están azulados. ¿Por qué? Porque había un impedimento para que la circulación se llevara de manera normal. Entonces genera cianosis. Ahora hablaremos sobre la hemostasia. ¿Qué es la hemostasia? Se define de una manera súper simple al proceso por el cual se va a formar un coágulo en una zona donde hay lesión vascular. Obviamente es este proceso que se va a encargar de mantener la sangre en el estado líquido en los vasos sanguíneos sanos o vasos sanguíneos normales. Dicho de otra manera, tu cuerpo forma un coágulo para que no mueras desangrado. Existen trastornos que pueden alterar la hemostasia en una persona. Estos trastornos se van a dividir en hemorrágicos y en trombóticos. Los trastornos hemorrágicos se definen o se caracterizan por un sangrado excesivo, en el cual los procesos hemostáticos serán insuficientes. Por el contrario, los trastornos trombóticos van a deberse a una aparición de coágulos sanguíneos, a los que se les denomina trombos, en vasos sanguíneos saludables o que no requieren de una formación de coágulos o dentro de las cavidades cardíacas. Por último, veremos el proceso por medio del cual se lleva la hemostasia. Recordemos que hay diversos factores que tienen el objetivo de generar un coágulo en la zona de lesión vascular para prevenir o limitar el alcance de la hemorragia. Supongamos que tú estás cortando algo en la cocina, ¿no? Con un cuchillo, una fruta o lo que sea. Te cortas, entonces la sangre comienza a salir de una manera abundante. Lo primero que va a hacer tu cuerpo va a ser una vasoconstricción arteriolar. ¿Cuál es el objetivo de que tu arteria se constriña? Pues obviamente va a ser disminuir la salida de sangre en ese momento. Es importante mencionar que esta reacción de la vasoconstricción de tus arteriolas va a estar mediada por mecanismos neurógenos reflejos. Es importante, o sea, recibe esta señal a través del sistema nervioso. Cuando te cortas, va a haber una secreción local de factores como la endotelina. Esta misma endotelina va a ser un gran vasoconstrictor que va a estar obviamente derivado del endotelio. Es importante también decir que este efecto, o sea, esta vasoconstricción arteriolar, no es muy duradera, o sea, es un efecto que es transitorio. Esto le permite a tu cuerpo que se reduzca la salida de sangre en lo que más factores comienzan a intervenir. Entonces, al ser un efecto transitorio, la hemorragia se reanudaría si no se dieran los demás procesos. Entonces, paso 1, vasoconstricción arteriolar. Paso número 2, se lleva a cabo la hemostasia primaria, con el objetivo de formar un tapón plaquetario. Cuando se rompe tu endotelio, se exponen varios factores, entre ellos uno que conocemos como el factor von Willebrand y también colágeno subendotelial. Estos dos factores van a tener el objetivo de promover la adhesión y la activación de las plaquetas. Bien sabemos, que las plaquetas son pequeños discos redondeados, pero cuando estos son activados van a convertirse en una lámina aplanada con varios picos, como lo traté de representar en este dibujito. Entonces, obviamente van a salir más picos y podemos observar que se hace, digamos, como más grande. Esto quiere decir que este cambio de forma va a permitir que las plaquetas aumenten notablemente la superficie y puedan cubrir más zona. Entonces tenemos que tanto van a cambiar de forma como, ya que cambiaron de forma y se activaron, van a liberar ciertos gránulos secretores. Estos gránulos van a generar una reclutación de más plaquetas que obviamente van a activarse, van a agregarse para formar lo que se denomina tapón hemostático primario. Entonces, aquí está representado, hay la exposición del factor von Willebrand, hay también el factor del colágeno subendotelial, hay una adhesión plaquetaria y entonces se forma el tapón hemostático primario. Paso número 2, hemostasia primaria. Paso número 3, hemostasia secundaria.
En este paso se lleva a cabo lo que es el depósito de fibrina. En la zona de lesión endotelial, no nada más se expone el factor von Willebrand y el colágeno que habíamos mencionado anteriormente, sino que también queda expuesto el factor tisular. Este factor tisular se une al factor 7 y al unirse se lleva a cabo la generación de trombina. Esta trombina va a generar una adhesión plaquetaria también. La trombina reacciona con fibrinógeno y se convierte en fibrina insoluble. Crea obviamente una malla, y esta fibrina más las plaquetas que la trombina comenzó a, digamos, activar, va a formar el tapón permanente. Entonces, la trombina no nada más nos sirve para que al reaccionar con el fibrinógeno forme fibrina, sino que también la trombina va a ser un fuerte activador de las plaquetas, entonces obviamente va a aumentar la agregación plaquetaria en esa zona. Entonces, tanto la trombina reaccionando con fibrinógeno que nos da fibrina, esta fibrina más las plaquetas van a formar, como mencioné, el tapón permanente. Y por último está la estabilización y absorción del coágulo. Como les mencioné, la fibrina y las plaquetas formarán el tapón permanente. Pero, ¿hasta qué grado nuestro cuerpo va a seguir formando un coágulo? Debe de haber un mecanismo que autorregule esta situación. Entonces comienzan a activarse los mecanismos contrarreguladores. ¿Para qué? Para limitar la formación del coágulo y para posteriormente reabsorber el coágulo y reparar el tejido. Les presento este esquema elaborado por Juan Velázquez que creo que nos ayudará mejor a entender este proceso. Existe la lesión del vaso sanguíneo, ¿por qué? Porque te estabas cortando, ¿no? La fase 1 es una vasoconstricción refleja. Acordémonos que es una respuesta que es transitoria y se lleva a cabo de forma inmediata. Se produce por el sistema nervioso simpático y entonces el músculo liso se contrae, causando una vasoconstricción que tiene como objetivo limitar la salida de sangre, ¿no? Posteriormente tenemos la hemostasia primaria, donde se da la formación del tapón de plaquetas. Entonces recordemos que sale el factor von Willebrand y el colágeno que va a generar una agregación plaquetaria. Se activan estas plaquetas, cambian su forma y obviamente segregan unas sustancias que van a estar reclutando más plaquetas, de tal manera que se lleva a cabo la formación del primer tapón. Fase número 3, hemostasia secundaria. Se da lo que es la coagulación, la malla de la fibrina y entonces se va a estabilizar el coágulo. A esto le vamos a denominar el coágulo permanente. Y por último se da la fibrinólisis, cuando ya se desintegra el coágulo sanguíneo y se repara el tejido. Espero que te haya servido este video. Si es así, no olvides en suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que subo un nuevo video. No te olvides en darle like y en compartir el contenido y seguirme en mi cuenta de Instagram @soyfersu. Comenzaré a hacer ciertas dinámicas o ciertos quizzes sobre los videos que ya están en mi canal, entonces si te interesa participar no olvides en seguirme también ahí. Y pues nos vemos en el siguiente video. Bye.